Jueves 14 de septiembre de 2023. La mentira de los niños héroes. Surgió una polémica al respecto con aquellos que han decidido creer ciegamente en una historia construida por el gobierno traidor de la masonería en México. La historia es simple, pero ellos la complicaron. En 1847, nos invadió Estados Unidos para robar el 55% de nuestro territorio nacional, hecho que se concreta con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848. Una de las últimas posiciones militares en tomarse por las tropas estadounidenses, fue el llamado Castillo de Chapultepec, un alcázar, o casa de campo de los virreyes de la Nueva España que en aquellos años era usado como colegio militar. Nadie duda que hubo una defensa del castillo por soldados mexicanos, cientos de soldados, no 6 niños, y que murieron muchos, pero que el país estaba perdido, y que el resultado fue una humillante derrota, en que nos robaron el 55% del territorio nacional, una experiencia del todo traumática y humillante para el orgullo nacional mexicano, y que pesa sobre los gobiernos liberales y sus traiciones como para aceptarlo. Esta es la verdad. Ahora vamos con la mentira. La primera vez que se comenzó a hablar de supuestos niños héroes, fue por el traidor a la patria, reeleccionista, masón grado 33, Benito Juárez, que en 1871, ya tenía 12 años en el poder, robando y matando mexicanos con la complicidad de Estados Unidos. Juárez, para mantenerse en el poder, se comprometió a cometer infinidad de traiciones y crímenes contra México que hasta la fecha siguen en vigor y sus consecuencias siguen dañando a los mexicanos, como fue la entrega del territorio mexicano al control militar de Estados Unidos con la firma del Tratado Onclane-Ocampo. El tirano que bien se había ganado la imagen de traidor y era odiado por sus crímenes contra el pueblo de México, al igual que hoy López Obrador, hacía campaña electoral, y se inventaba su propio patriotismo falso. El Tratado Onclane-Ocampo le trajo muy mala fama al traidor Juárez, si ya de por sí se le conocía, como ladrón, asesino y destructor reeleccionista. En 1871, sus rivales, los otros candidatos a la presidencia de México eran Sebastián Lerdo de Tejada, su corrupto cómplice, y el general Porfirio Díaz. Díaz era el único candidato más o menos alternativo, el otro era parte de una simulación. Juárez se habría reelecto indefinidamente si no hubiera muerto el año siguiente. Quizá y si hubiera vivido más tiempo el país se hubiera alzado en armas en su contra, como ya preparaba el general Díaz con el plan de la Noria. Fue entonces que Juárez, para tratar de limpiarse de su imagen de traidor a la patria ante México, inventó una mentira para sus acólitos, una mentira que además tenía la finalidad de perdurar en la historia, y a mi juicio, tiene la intención de enturbiar la mente de los mexicanos. Porque si vas a la escuela y te cuentan una historia falsa, sin pies ni cabeza, pero que te obligan a aprenderte los 6 nombres de unos sujetos, y que te insisten que murieron por la patria, y que eran niños siendo adultos algunos, y que son un orgullo, o cosa por el estilo, eso enferma tu mente, y te hace confundir realidad con mentira, y sentimientos irracionales con la cruda verdad, te hace perder la perspectiva de lo real e importante de 1847. Es natural que se te olvide lo importante de la historia de México, porque está llena de basura y mentiras, para poderte dominar, para poderte esclavizar en la ignorancia, con esa finalidad, con la finalidad de que no puedas razonar tu presente, y hacer las cuentas de por qué el país se encuentra en tan mal estado, por culpa de los gobiernos de izquierda. Te complican la vida aprendiendo cosas inservibles como los nombres de los niños héroes para pasar un examen de historia falsa. Lo importante no son los falsos niños héroes en 1847, lo importante de 1847 es que perdimos el 55% de nuestro territorio nacional, y que nos lo robó el gobierno de Estados Unidos, que gobiernos de traidores a la patria del Partido Liberal, como Benito Juárez o López Obrador, insisten en que son nuestros aliados por cobardía, por complicidad con el enemigo, porque ellos representan los intereses de nuestro enemigo, y al que llaman enemigo del mundo cientos de naciones en todo el mundo. Vaya con nosotros, que tenemos por supuestos amigos que nos roban y matan, y nos obligan a vivir en la miseria, nos dan golpes de Estado como la Revolución Mexicana de 1910, y nos imponen criminales como López Obrador en presidencia, quien recibe sus órdenes. Esa clase de verdades, que vivimos sometidos al enemigo del norte, son insoportables verdades para el enemigo presidencial, que se ocultan de nuestra historia y de nuestras fiestas patrias, que deberían darnos vergüenza y ser días de luto nacional, por eso y muchas otras cosas más. Como que es falso el grito del 15 de septiembre, etc. Tan falso como el retrato del cura hereje Miguel Hidalgo y Costilla, usado para ocultar a nuestro general católico Agustín de Iturbide, y para hacernos odiar nuestra madre patria España católica. Juárez se inventó la tontería de los niños héroes, para encubrir que él asesinó a un héroe nacional, Miguel Miramón en 1867 en el Cerro de las Campanas junto con nuestro emperador Maximiliano. Se los inventó también para ocultar que él y sus cómplices celebraron el asesinato de mujeres y niños por el general norteamericano Winfield Scott en Veracruz, cuando nos invadieron a fin de garantizar que Juárez y su constitución espuria de 1857 se impusiera contra la voluntad de México, constitución redactada por las logias masónicas de Nueva Orleans, en la Junta Anfictiónica, y constitución ilegítima según la cual Juárez era presidente de México, por haber sido presidente de la Suprema Corte. Porque el Partido Conservador era patriota, nacionalista, y el Partido Liberal de Juárez fue siempre de los traidores al servicio de Estados Unidos. El Partido Liberal fue creado por el embajador de Estados Unidos, Joel R. Poinsett, el mismo que pagó a Antonio López de Santa Anna para derrocar a nuestro emperador Iturbide.
De los falsos niños héroes no hay constancia de que estuvieran en el castillo ese día, y sobre que murieron por la patria es otra mentira, muy probablemente murieron al intentar huir al jardín botánico. Obviamente que también es mentira que Juan Escutia se envolviera en la bandera y se arrojara al vacío. Esta mentira fue un detalle más, para embellecer la mentira. Pienso que luego voy a hablar de la mentira del Pipila, otra mentira de la masonería sobre la historia de México. 100 años después, tras el golpe de Estado de 1910, pagado por Estados Unidos para hundirnos en la miseria con criminales como Pancho Villa, Madero o Emiliano Zapata, vino el criminal asesino de mujeres y niños con bombas atómicas, Harry S. Truman, masón grado 33, presidente procomunista y anticatólico. Se le ocurrió decir la estupidez de que un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio y burlonamente dejó una ofrenda de flores en el monumento a la memoria de los soldados mexicanos caídos en la invasión estadounidense de 1847. Obviamente que no gustó esa ofensa, y se le reclamó al presidente narcotraficante Miguel Alemán Valdés que le reclamara. Pero presidente mediocre y cobarde como AMLO, no iba a reclamarle nada al presidente de Estados Unidos. Nunca vamos a olvidar ni mucho menos perdonar, menos por un minuto de silencio, que nos robaron el 55% del territorio nacional, ni que nos han perjudicado económicamente, que nos han bombardeado y que hacen complicidad con traidores y asesinos como López Obrador. Que ellos ayudaron a Plutarco Elías Calles a asesinar católicos en la guerra cristera con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Para ocultar la estupidez del masón satanista grado 33 estadounidense, fue entonces que se inventaron que hallaron 6 calaveras a las faldas del cerro de Chapultepec al día siguiente, y que sin hacer ningún estudio eran los niños héroes. Qué vergonzosa mentira, a la cual no se opusieron los académicos. El masón narcopresidente Miguel Alemán, no quería hacer enojar a Truman, asesino de mujeres y niños en Japón con bombas atómicas, apenas hacía 2 años en 1945. Porque el objetivo de su invitación a México era pedirle un préstamo millonario. Alemán quedó muy decepcionado cuando solo le dieron $150 millones. Él quería mucho más por todo el montaje y mentiras que tuvo que hacer para mostrar su fidelidad a Truman contra México. Así es como se ha fortalecido esa mentira de los niños héroes, y año con año, en vez de nombrar personas reales y por las razones reales por las que murieron, se nos dicen 6 nombres, tomados por el criminal Benito Juárez, para burlarse de México, y sus traiciones contra México, con la complicidad de Estados Unidos. Obviamente que en su momento el Partido Conservador se opuso a la mentira de los niños héroes, historia sin ningún sustento real, y a modo de burla, dijeron que eran unos borrachos que estaban encuartelados. Incluso esa historia suena más creíble, y puede ser, porque lo que dijo Juárez, no tiene ningún valor, es una falsedad. El dibujo falso con las caras de los supuestos niños héroes, fue hecho por el litógrafo de Benito Juárez, Santiago Hernández, y creo que son hasta la fecha esas imágenes falsas, con los rostros de unos niños, las que se venden como monografías para que los niños hagan sus tareas de mentiras en la primaria. Qué pena, qué tristeza me da, a lo que someten a los niños, a hacer pura basura y mentiras, que se pactaron decir por narcotraficantes y asesinos. Ahora agregado a todo esto, los libros de texto de AMLO tienen veneno de odio de clases, y desviaciones. Rechazo de completo esa afirmación satánica que andan repitiendo sin cesar supuestos académicos serios, de que es necesario mentir por el bien de la nación, y que por eso no debo de demoler la mentira de los niños héroes. ¿Cómo pueden afirmar algo así? A ellos les digo, miren lo bajo que han caído para creer que una mentira es necesaria por el bien de México. Esta mentira, como toda la falsificación de la historia de México, ha hecho un daño terrible. Mentir es pecado, mentir es la primera acción de Satanás, el asesino de inocentes. Vayan y sientan asco de sus palabras, quienes siguen repitiendo que por el bien de la nación hay que mentir y ser cómplice de mentiras, como si los mexicanos fueran niños estúpidos a los cuales hay que hacerles creer en Papá Noel y mantenerles una inocencia que es docilidad ante el enemigo masón de Estados Unidos. Eso se acabó, y no me importa si muchos entienden o no, porque obviamente la mentira de los niños héroes, sustentada en muchas otras mentiras históricas, impartida como adoctrinamiento en las escuelas mediocres de la SEP, y en un mar de libros con mentiras, con el aval de universidades mexicanas, hace muy difícil desmentir cosas como estas, porque hay gente comprometida con mentir todos los días y ocultar la verdad, y que hasta se toman horas para atacarme y defender la sucia mentira de los niños héroes. Tal es la soberbia y arrogancia de los amantes de la mentira. No me importa, con 1 o 2 mexicanos que hayan entendido, y que sepan que es mentira, me conformo. Firma Héctor Rosales.